Buenas noches, una nueva emisión de Al grano del sistema. ¿De qué somos dueños ya los argentinos, no? YouTube en el programa anterior me hizo un reclamo por derechos de autor de la canción de la bandera de la ópera Aurora. El informe solo dice que fue reclamado por SME. No sé de quién se trata y no hay otro dato. La canción de la bandera le ha hecho reclamo de derechos de autor. Ya, los argentinos somos dueños absolutamente de nada. En cualquier momento nos hacen uno por el himno nacional. Vamos a hacer una referencia a este acuerdo del coloniaje que tanta propaganda hace el gobierno. Lo que Macri y los grandes medios presentan como un logro de la diplomacia luego de 20 años de negociaciones no es otra cosa que la entrega final de la industria nacional para que sea desmontada sector por sector durante los próximos 10 años. El que durante 2 décadas nunca se llegara a un acuerdo con la Unión Europea se explica precisamente por las pretensiones leoninas que reclamaba el viejo continente, los que eran sistemáticamente rechazadas por todos los gobiernos. Macri y Bolsonaro han aceptado, por el contrario, conceder prácticamente todo lo que se les solicitaba, a cambio de poco y nada. El único beneficio en todo caso será para que estos dirigentes políticos cuenten con un eslogan más de campaña. La tan ventada inserción en el mundo. Se descuenta que quienes se opongan serán maltratados por la prensa oficialista como opuestos a la modernización y al desarrollo. En la práctica, la progresiva eliminación de aranceles a los productos industrializados europeos solo será el acto de defunción de la ya de por sí castigada y alicaída industria nacional, con la consecuencia obvia de un mayor desempleo y precarización social. Es archiconocido que los países europeos subsidian no solo sus productos agropecuarios, sino que ante el avance chino hacen lo propio con la industria. Con este tratado la Argentina refuerza su posicionamiento internacional dentro de la histórica División Internacional del Trabajo, que desde el siglo XIX le impuso el Imperio Británico y que la relega a ser una mera exportadora de materias primas, importadora de productos manufacturados, con mayor valor agregado y una población sumida en la pobreza. Señores, la situación es cada vez más clara y evidente. Si hemos retrocedido a la etapa colonial, la lucha entonces es por la independencia. Lo siguiente que voy a leer lo escribieron en el foro, el último programa. Alguien que permanentemente ve los programas. Leo textual. Fracasados el asalto subversivo para destruir de a uno los países, la utilización del narcotráfico para reducir los cerebros, la destrucción de las familias por la ideología de género y la apropiación lenta por el endeudamiento nos ofrecen la nueva conquista de América. El acuerdo anunciado entre el Mercosur y la Unión Europea, ambos mercados en los cuales el pueblo no delibera, no gobierna y sus decisiones devienen de cúpulas políticas, tecnocráticas y financieras sin participación de los pueblos en su soberanía preexistente. Plantea significados al presente los mismos síntomas que llevaron en el pasado a la conquista de América. En esos tiempos agotados los recursos de Europa por las malas y egoístas decisiones de los gobernantes y forzados por las amenazas de rebelión de sus pueblos para hacerse justicia por sus propias manos, muchos imperios de esos tiempos recurrieron a la colonización de América y África para hacerse de sus recursos, sometiendo a sus poblaciones. En la presente, la Unión Europea se encuentra en condiciones desiguales en la distribución de sus ingresos, llevando a condiciones de vida injustas y reducciones de los derechos constitucionales de toda su población, con la excepción de una élite incrustada en el Consejo Europeo como monarquía de los mercados a los cuales nunca ha elegido y que solo defienden la expoliación de los habitantes de Europa. Esta cúpula tiránica es la que ha ideado la nueva conquista de América con las cúpulas políticas, mediáticas y financieras vernáculas, que autodeclarados monarcas de hecho
se someten a sus designios inconfesables para conservar su nobleza como nobles virreyes coloniales, entregando a sus pueblos y recursos a la expoliación del Consejo Antidemocrático de la Unión Europea. Las finanzas de la Unión Europea se encuentran en su peor quebranto, pues han destruido su propio mercado interno y cuya consecuencia ha sido que no puedan colocar sus producciones en un pueblo empobrecido, sin oportunidad de ganarse un sustento, endeudado por generaciones y privado de sus viviendas con impuestos y reducción de su calidad de vida, salud, nutrición y educación, a la cual se le añade la inmigración masiva para destruirlo culturalmente, en una lucha planificada para pelearse por los mendrugos. Las condiciones no son mejores en la América Libre, donde sus pueblos se resisten a ser reducidos a la condición de analfabetos funcionales. La destrucción de sus familias y la reducción a servidumbre de sus trabajadores y productores enajenando sus patrimonios por cargas impositivas derivadas de créditos, deuda impagable. Hipotecados por sus propios gobernantes que lucen su indiferencia con el pueblo que los sostiene en sus privilegiados cargos y los imputa por no resignarse a condiciones de esclavitud progresivas que haría el taparrabos la prenda más utilizada, por supuesto importada de Europa, construida con los harapos de los pueblos europeos que se espera eliminar sutilmente. Por supuesto que beneficios habrá para las cúpulas en contubernio, reservando los mejores recursos y riquezas a repartir en un pequeño número, que los pueblos no podrán ni disfrutar ni poseer. Los esclavos no pueden ser propietarios de nada, ni de sus propios cuerpos, ni de sus pensamientos, y por sus expresiones serán condenados a prisión o al destierro o a lugares donde no se note su desaparición. Solo los pueblos, asumiendo su jerarquía soberana, podrán defender sus derechos e imponer su voluntad democrática. Solo y si abandonan su silencio y participan activamente en defensa de la nación, que es una defensa legítima para cada ciudadano sin distinción de camisetas, pues si seguimos luchando por esto, cualquiera que ganara no tendría nación para jugar su futuro y solo le quedaría marchar como esclavos nuevamente encadenados. De última, esto recién empieza, porque esto tiene que ser todavía redactado, que no se empezó a redactar, aprobado por los congresos de allá y de acá. Así que hay tiempo para tomar algunas determinaciones. Lo que pasa es que como el pueblo argentino duerme la siesta permanentemente, el tiempo se corta, ¿no? Como corolario de lo anterior, vean este tuit de Esper dirigido a aquellos jóvenes que compran el discurso diferente. Por supuesto, lo escribió en 2016, cuando no era candidato. Y si estamos hablando de cipayos, sigamos con el cipayaje. Esto salió publicado en Contrainfo. La embajada de Estados Unidos en nuestro país, con el nuevo embajador, cambió su forma de celebrar el Día de la Independencia, anticipando el día con una reunión informal con la participación del cipayaje vernáculo. Es de hacer notar que Patricia Bullrich, hace 40 años, se alzó en armas y las proclamas de Montoneros era contra el imperialismo norteamericano. Hoy concurre a la embajada con sombrero texano. Y para los más jóvenes, que no sé si son idealistas como éramos nosotros, tiene su referente en José Luis Esper, cuya presencia en tiempos electorales muestra qué intereses defiende.
A ver si les queda claro. Esta dirigencia política sigue los lineamientos del nuevo orden mundial. Bueno, voy a ver un par de artículos desde que salió publicado en La Izquierda Diario, porque es interesante todo esto que pasó con el tema de la energía eléctrica en Argentina, y hay que ver y hay que decirle a la gente qué es lo que hay atrás en general de todo esto. Pues a raíz de los cortes inéditos que asolan el país, los que Macri dijo que se iban a terminar cuando las tarifas estén actualizadas, es que me puse a averiguar lo que aconteció con las empresas en estos 3 años y medio. El gobierno, a través de la empresa IACSA, ex Enarsa, aprobó la venta a Central Eléctrica Brigadier López, ubicada en Santa Fe, a Central Puerto, propiedad de Nicolás Caputo. Esto es reciente, ¿eh? No es de hace 3 o 4 años. Amigo del presidente Macri, amigo de su vida, ¿no? Central Puerto fue la única oferente en la licitación y pagará 165 millones de dólares y se hará cargo una deuda por otros 161 millones de dólares. El gobierno afirmó que el acuerdo incluye completar las obras para terminar el ciclo de la central. La adjudicación de la central Brigadier López a Central Puerto fue decidida por la Asamblea de Accionistas de IACSA y además estaba licitando otra usina de su propiedad, Ensenada de Barragán, de 540 megavatios, pero esta operación no se concretó porque la Asamblea la declaró fracasada. IACSA señaló inadmisible la oferta presentada por YPF y Central Puerto por no ajustarse a lo requerido en el pliego de bases y condiciones. Central Puerto había ofrecido 583 millones de dólares, que contempla 279 más la de una deuda de 304 millones. En tanto YPF propuso 533, 50 menos, 229 más la deuda. Central Puerto es del principal grupo de mercado de generación eléctrica y tiene como accionistas a Guillermo Reca, Eduardo Escasani, Claudio Pérez Mur y Nicolás Caputo. Según datos de OETEC, la empresa ganó 16.318 millones entre enero y septiembre de 2018, un aumento del 710%. El presidente Macri y sus ex ministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, están siendo investigados, luego imputados, bajo la figura de administración fraudulenta por la operación de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. Se investiga que la privatización de las centrales era un regalo por venderse a casi 400 millones de dólares por debajo de su precio real, un valor muchísimo más bajo que el Estado invirtió en la construcción de una parte de ellas en 2010 y que la evaluación fiscal de la Auditoría de la General de la Nación estableció en 2012, por ejemplo. Además, la construcción de ambas centrales estaba en manos de IEXA, ¿le suena?, del Grupo Macri hasta 2017, y su socia Isolux, ¿le suena?, que obtuvieron la licitación de la obra en 2010 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, por esto en cualquier país del mundo salta a la mierda un presidente y bancana, por esto. Sin embargo, en 2018 el gobierno nacional rompió el contrato e indemnizó por 1.600 millones de pesos a IEXA, que al momento de la licitación estaba en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. La obra aún sigue inconclusa. Luego de la rescisión del contrato, el Estado volvió a lanzar la licitación de las obras en las centrales en noviembre de 2017 y por dicha iniciativa en la actualidad están imputados, además de Macri y sus funcionarios, Hugo Balboa, el presidente de Enarsa, y María del Acqua, presidente de IACSA en ese momento. Se autoindemnizaron por 1.600 millones de pesos. IEXA fue propiedad de Franco Macri y sus hijos, incluido el presidente hasta 2007, año en que fue vendida a Ángelo Calcaterra, el sobrino pobre de Franco, dicho por él mismo. 10 años más tarde, en 2017, cuando ya hacía 2 años que Mauricio era presidente, su primo vendió la empresa a Marcelo Midri, que a su vez también es amigo de la familia Macri, y muchos lo tienen a su testaferro. El nuevo dueño de Edelap,
Rogelio Pagano, se inició en el mercado eléctrico de la mano de Marcelo Midrin, sospechado de testaferro del propio Mauricio Macri. Pagano era la mano derecha de Midrin en Edenor, por lo que todo quedaría en familia. En febrero de este año, la gobernadora María Eugenia Vidal autorizó un nuevo aumento de las facturas de electricidad como compensación al empresario amigo Rogelio Pagano, del 40%, pautado para ese mismo mes de febrero, y la llevaría al 50%. La medida intenta ser justificada en el boletín oficial por la intención de compensar a las empresas que habrían perdido en su facturación las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad y las diferencias generadas en el costo propio de distribución, lo que ahora se el recupero de las diferencias correspondientes al costo propio de distribución y el costo mayorista de la compra. Esto publicó Contrainfo. Pagano es el dueño de la que tuvo 6 días o más cortada en una gran parte de la ciudad de La Plata la luz. Y el desperfecto era un cable puerto por Segva hace 50 o 60 años. Y esta gente está ahora ganando fortuna. Y los que se hicieron a cargo de la privatización en la época de Menem, casi 30 años. Y están cambiando un cable de puso Segva. Nos están robando en la propia cara. Y nosotros los argentinos estamos discutiendo si le ganamos a Brasil mañana o no. Yo vengo hablando de los problemas que hay en Misiones con las tropas norteamericanas. Las supuestas tropas norteamericanas, porque nadie dice nada acá. Ahí aparecieron, como yo dije la vez pasada, vehículos sin patente. Lo de las fuerzas argentinas siempre tienen patente, pero bueno. Esto debe estar publicado en Contrainfo. El miércoles 26 de junio se realizaron prácticas de entrenamiento entre las Fuerzas Armadas de la Argentina, marines norteamericanos y otras 15 delegaciones de fuerzas extranjeras en la provincia de Misiones. Enrique Parra, subsecretario de Protección Civil, explicó que esta iniciativa consiste en un trabajo en conjunto que realizan distintas agencias de seguridad militares en el marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos en las cercanías represas de Uruguay. A través de la Ley 27.287 promulgada en septiembre de 2016, sobre el sistema de gestión y riesgo se prevé que todos los ejercicios se realicen en protección civil y deben ser articulados con las fuerzas federales. Hemos trabajado en otras oportunidades con las fuerzas federales, lo que pasa es que el ejército viene con toda su estructura y la vamos incorporando su estructura de trabajo. Esto dijo Parra. En esta ocasión la excusa sería prever la respuesta a situaciones de emergencia. Acá se simula qué ocurriría si desde un municipio llaman a protección civil y que informan que hubo un evento meteorológico adverso y allí se activa COEP, a través del cual se determina que alguna de las 22 instituciones que están en el plan de emergencia actúen. Una de las emergencias que se estudiará es una situación que podría ocurrirse traumática en la región, y uno de los simulacros que se hace es si se rompe el paredón de Uruguay. Eso genera un problema medioambiental importante. Pero ya en junio de 2018 se denunció que marines norteamericanos se pasearon sin explicación por Buenos Aires, hemos sacado las fotos acá, y en mayo del mismo año los inicios de la construcción de una base militar en Neuquén, actualmente frenada por las múltiples protestas que generó y la inminencia de la elección presidencial de 2019. ¿Qué objetivos secretos planean en esta nueva ocasión? ¿Cómo se relaciona con la estrategia del Comando Sur para la región? Porque las prácticas se dan en el simultáneo con la presencia del jefe de Comando Sur de Estados Unidos en Argentina y la llegada de 300 marines a Honduras, recibidos por el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, en medio de una brutal crisis social por recortes en educación y salud, que también lo hemos pasado acá. Creo que una alianza fuerte entre nuestros países dejará fuera de la competición a otros, sostuvo el almirante Craig Follier, el almirante de la cuarta de la flota, y acá vienen los verdaderos motivos de todo esto. En un acto con las Fuerzas Armadas de nuestro país, Follier explica también quiénes deberían ser los potenciales enemigos de la Argentina. Ellos nos marcan. A ver,
en su alianza con Estados Unidos. Rusia y China, los dos casos muy diferentes. Rusia es una gran potencia, pero una potencia que actúa como un animal herido para la competencia. Con China es muy diferente. Yo no pido a nuestros socios que elijan, lo que yo pido es que trabajemos juntos sobre una base de respeto mutuo y que crea que una alianza fuerte entre nuestros dos países dejará fuera de la competición a otros países, inclusive China y Rusia. Es decir, para Estados Unidos los enemigos son China y Rusia. Es decir, Inglaterra no es nuestro enemigo. Partamos de ahí, ellos nos marcan la agenda, ya nos pican el boleto y nos marcan la agenda. Como puede verse en su alineación incondicional con Estados Unidos, Macri expone a la Argentina a futuros conflictos con dos potencias mundiales como Rusia y China. Si nos aliamos con Estados Unidos, veamos las consecuencias que puede tener eso. En un contexto de una tercera guerra mundial en cuotas, que es un poco lo que está diciendo, se está dando ahora acá. En esos escenarios futuros, Estados Unidos necesita el control militar de los recursos estratégicos de esta región, también de la Argentina, de allí la elección para el emplazamiento de las bases militares, Neuquén, Vaca Muerta, Acuífero Guaraní, Misiones. El jefe del Comando Sur también apuntó sus cañones contra Venezuela. Nuestra principal estrategia con respecto a Venezuela es estudiar los informes de inteligencia, aprender y conseguir un cierto entendimiento de la situación y de la complejidad de este desastre para así poder planificar el día después. En un país civilizado se le pone una patada en el culo a este hombre y se dice que se vaya. Él no puede determinar quiénes son nuestros enemigos y meterse en nuestra política internacional. La democracia para Estados Unidos es solo la de ellos mismos y de sus aliados. El resto son todos los regímenes a contrarrestar, China y Rusia, o a desestabilizar y destruir, Venezuela. La Argentina de Macri ha adoptado y optado por seguir una irrestricta obediencia a esta estrategia. Y acá se va desenredando la madeja. Esto salió publicado en la opinión de Tierra del Fuego. El empresario argentino Eduardo Einstein, dueño de IRSA, la mayor corporación inmobiliaria del país, y socio mayoritario de Cresud, Sociedad Anónima, el grupo propietario de la mayoría de los shopping de la Argentina, ¿no? Sobre todo los de Buenos Aires, participa a través de una corporación israelí de la que posee el 81% de las acciones en la fabricación y venta de los misiles que Gran Bretaña instalará en las Islas Malvinas en 2020. Se trata del mismo empresario que en 2017 intentó adquirir la Falkland Island Company, la compañía británica que con 165 años de presencia en las islas es dueña de la mayor cantidad de tierra, administra rutas de suministro y tiendas esenciales y desempeña un papel crucial en las industrias pesqueras y petroleras de Malvinas. Hago un paréntesis. Esta empresa, la Falkland, era propietario del esposo de Margaret Thatcher durante la guerra de Malvinas. Ahí los ingleses defendían intereses que eran propios de la primera ministra. Sigo. El intento ese de comprar por Leinster fue rápidamente frustrado por el gobierno colonial británico que usurpa las islas, que se negó a que el negocio dominante del archipiélago pasara a manos de un argentino. Relató el diario londinense de Telegraph. Es decir, el diario londinense lo trató en ese momento, 2017, a Einstein como un argentino. En el año 2013, IRSA adquirió el 81% de la corporación israelí IDBD Holding por 570 millones de dólares, cuya actividad representa el 5% de la economía israelí. El conglomerado de empresas de IDBD es muy amplio y en muchos casos con un entramado fiscal que dificulta el acceso a la información. En 2017, el Reino Unido lanzó un millonario plan de compra de armas para las Islas Malvinas. En el segundo trimestre del mismo año, el Reino Unido llega a un acuerdo con el Departamento de Defensa de Israel por 95 millones de dólares, según informó el portal Mercopress. La proveedora es la empresa israelí Rafael Defense System, que es manejada por la corporación israelí IDBD Holding, que conduce el argentino Eduardo Einstein. El sistema incluye una red de gestión de batalla, comando, control, comunicaciones informática, BMC 41,
Asociada a una empresa británica, suministrará un sistema de misiles para el año 2020 que será instalado en Malvinas como parte del nuevo plan de defensa de Gran Bretaña en las islas. En el mes de septiembre de 2017, el presidente argentino se reunió con Benjamín Netanyahu en la primera visita realizada por un primer ministro de Israel. Se firmaron diversos acuerdos, entre ellos el profundizar las relaciones entre los servicios de seguridad de ambos países, pero no figuró en agenda la venta de armas de Israel al territorio argentino ocupado. Se empiezan a contar los extremos, ¿no? Esto lo publicó Miriam Calderón, y fíjense cómo se viene avanzando los temas. Yo cuando hace tiempo empecé a tocar esos temas que tienen esa relación con el aborto y con un montón de cosas más. Varias veces he colocado el tema de la principal fundación pro aborto del mundo, Planned Parenthood, y su intervención en la Argentina. Y en el programa anterior hablé del primer desfile gay en Disney. Ahora se juntan ambos. Nada es sagrado para Planned Parenthood, excepto la matanza masiva de Beth antes de nacer. Esta semana, una sucursal de la cadena abortista en Pensilvania apuntó a niñas jóvenes idealistas en su agenda. Necesitamos una princesa de Disney que haya tenido un aborto, explicó Planned Parenthood Princeton el martes en Twitter y reiteró: necesitamos una princesa de Disney que sea pro aborto. Las niñas impresionables e idealistas del mundo adoran la fuerza, la valentía y la compasión de las princesas que aparecen en las películas de Disney. Se visten como ellas, cantan sus canciones, les admiran e imaginan ser ellas porque representan algo bueno, algo noble. El Instituto de la Familia Pensilvania señaló que la filial de Planned Parenthood en Pensilvania recibió $3.500.000 de impuestos en el 2016 solo para empujar su escandalosa agenda en niños y adultos. A nivel nacional, la cadena de aborto recibe alrededor de $500 millones anuales de impuestos. En la mente de los líderes del gigante abortista, ninguna edad es demasiado joven para adoctrinar a favor del aborto. La cadena del aborto va a las escuelas de todo el país. Para enseñar sus cuestionables programas de educación sexual. También publica múltiples recursos para niños y adolescentes con respecto a la actividad sexual. Estos materiales afirman proporcionar educación sexual apropiada para la edad a niños a partir de los 4 años. Fíjense cómo avanzan permanentemente y no dejan nada librado al azar. Ahora sigamos con este tema, pero desde otro punto de vista. Un artículo que escribió Pilar Gutiérrez Vallejos, que era el síndrome post-aborto. Esta señora española, psicóloga y directora de la ONG No Más Silencio, lleva adelante una campaña de concientización acerca de los traumas de las mujeres que abortan. Escuchen, que hay hechos interesantísimos que no se difunden. La segunda víctima del aborto es la mujer. Los millones de mujeres que han caído en la trampa del aborto. Solo en España son más de 800.000 las mujeres que han abortado desde que se despenalizó el aborto en 1985 y casi todas ellas, por no decir todas, tarde o temprano están sufriendo o sufrirán lo que se conoce ya como síndrome post-aborto. Así lo reconoce la organización abortista más importante del mundo, la Federación Internacional de Planificación Familiar. En su plan trienal y programa de objetivos a largo plazo 1990-93, afirma que la incidencia del trauma post-aborto para clientas de abortos quirúrgicos puede llevar a alcanzar hasta el 91% de los casos. El síndrome post-aborto toma su nombre del síndrome post-Vietnam, porque fue en los años de esa terrible guerra cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos. Como no había ya bastantes guerras en el mundo, quisieron declarar la peor de todas, la de los poderosos contra los más débiles, la de los nacidos contra los no nacidos, la de la madre contra su hijo, la de un médico contra su paciente, la de un Estado contra su pueblo, la guerra de las guerras. Pero al igual que los soldados que volvían de Vietnam,
traían esa guerra a sus entrañas para atormentarles el resto de su vida, así las mujeres que abortaban empezaban a sufrir los mismos síntomas que esos soldados. La misma angustia, la misma desesperación, la misma culpa, pesadillas, insomnio, alcoholismo, agresividad o depresión, psicosis y suicidio. 7 veces más suicidio entre mujeres que habían abortado descubrió el gobierno de Finlandia en un estudio de 1997 sobre una muestra de 9.129 mujeres tomadas de la base de datos nacional. Un estudio impecable y estremecedor. Además de la altísima tasa de suicidio, descubrieron que en el año siguiente al aborto, esas mujeres sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales de enfermedad que las que habían dado luz. 4 veces más muertes por accidente y 14 veces más muertes por homicidios. Pero en las mujeres este síndrome se estremeció al mundo en los rostros y las historias de esas pobres soldados. Es mucho más grave aún, porque es oculta, es secreta, es reprimido, es ignorado y es tabú. A los ojos del mundo no les pasa nada porque el aborto es legal y por definición lo que es legal debe ser bueno. Y lo que es bueno no puede hacer mal. Ergo, a las mujeres que abortan no les puede pasar nada. Y si les pasa es su problema. Es que además son idiotas o están desequilibradas, pero no por el aborto, claro. La sociedad no puede admitir que una mujer esté atormentada por algo que la sociedad misma le ha procurado. No puede reconocer que le ha dado veneno para beber y que por eso se está quemando por dentro. Y todos miran para otro lado, mientras que las mujeres se vuelven locas. 64% de ellas ingresaron en hospitales psiquiátricos tras su aborto, según un estudio de la Universidad de Baltimore, en 1984. 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto, según la Real Academia Obstetricia de Inglaterra, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cientos de estudios de muchos países abortistas como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Suiza, Australia, Dinamarca y Finlandia han llevado este síndrome a los manuales psicológicos y de psiquiatría de numerosas universidades. Digo de más secuelas psicosomáticas, porque otra de las graves secuelas del aborto que se está descubriendo en estos últimos años es el cáncer de mama. Junto con el gran aumento de los cánceres del aparato reproductivo de la mujer, el cáncer de mama ha sufrido un aumento espectacular en los últimos 20 años en todos los países donde se ha generalizado el aborto. Y no en mujeres en edad de la menopausia, como solía ser, sino mujeres cada vez más jóvenes. Según un estudio de una doctora proabortista, Janet Deiling, en 1994, publicado en el Journal of the National Cancer Institute, en los casos en que había antecedentes familiares y la mujer abortaba después de los 30 años, el riesgo aumentaba un 270%. Pero más aún, cuando las mujeres abortaban a su primer hijo antes de los 18 años y tenían antecedentes familiares de cáncer, el riesgo relativo llegaba al infinito. De las 12 mujeres de su muestra de este perfil, el 100% saldaron cáncer de mama antes de los 45 años. Y las mujeres sin antecedentes familiares, el aumento en el riesgo era del 150%. En mujeres que ya habían llevado el embarazo a término, el riesgo de cáncer de mama en las que abortaron era un 50% más. Entre ellas las jóvenes menores de 18 años y mayores de 29 con aborto provocado aumentaron un riesgo de más del 100%. Y los médicos siguen diciendo que el 50% de los factores de riesgo del cáncer de mama son desconocidos. Desde 1953 hay estudios con el doctor Segui en Japón sobre una población de 3.000 mujeres que descubrió un 160% de aumento en las que habían abortado voluntariamente. Actualmente hay más de 38 estudios epidemiológicos internacionales, de los cuales 29 muestran una correlación positiva y significativa entre aborto y cáncer de mama. De ellos, 5 estudios indican el doble de riesgo o más.
No hay más que ver las estadísticas y los años en que se ha producido el aumento de casos, pocos años después de la legalización del aborto en cada país. Volviendo al síndrome posaborto, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, a principios de los años 80, identificaba la depresión, la hostilidad, el desinterés y aislamiento, las imágenes recurrentes, el insomnio y pesadillas y la incapacidad de expresar sentimientos como secuelas psicológicas del aborto. Otros estudios posteriores demuestran un alto índice de intentos suicidas, de alcoholismo, bulimia y anorexia, frigidez y disfunciones sexuales, ruptura de relaciones de pareja un 70%, de maltrato doméstico y autolesiones, de incapacidad de concentración, agotamiento y nerviosismo, crisis histéricas y de agresividad. En España, el único estudio existente es el informe de 1993 de la Asociación Española de Neuropsiquiatría titulado Mujer y Salud Mental, que señalaba como riesgo de las mujeres que abortan más de una vez la inmadurez, la inestabilidad emocional, la sexualidad pasiva y dependiente, la aversión a los métodos anticonceptivos, los problemas de pareja, conflictos con los padres, mala autoimagen, vivencias negativas o traumáticas y tendencias y rasgos de personalidad patológica, esquizofrenia, paranoia y psicopatía. Confrontando los datos oficiales, un 25% de las mujeres que abortan cada año ya han abortado previamente. Parece pues evidente la necesidad de investigar más a fondo la existencia y características de este cuadro clínico, dado que por sus síntomas podría constituir una variable oculta subyacente al aumento espectacular de trastornos como la anorexia y la bulimia, el abuso juvenil de alcohol y drogas, los malos tratos en el hogar, así como las depresiones y suicidios juveniles y los brotes psicóticos. Concretamente, se observa un alarmante aumento de los malos tratos en países con altos índices de aborto, que en Estados Unidos ha sido contabilizado en un 500% de aumento en los años desde que se legalizó el aborto. También es evidente la cultura del botellón y las drogas de diseño, que ha llegado a ser un grave problema social. Toda la sociedad somos responsables, por activa o por pasiva, de mantener abierta una trampa mortal para mujeres angustiadas y sus hijos inocentes. Por ello debemos al menos rescatar a las que han caído en ella y así evitar que otras caigan también. Pues las mejores defensoras de la vida son las que han pasado por la muerte espiritual que supone el aborto. Así está ocurriendo en países como Estados Unidos, donde son miles las mujeres de la plataforma No Más Silencio que piden la derogación de la ley del aborto para que nadie más caiga donde ellas cayeron. Al ser el pecado más grande, es a la vez el más oculto y por ser oculto, el más difícil de sanar. Hay que sacarlo a la luz para poderlo curar y hace falta la ayuda de todos. Estamos convencidos de que el conocimiento de las secuelas del aborto puede cambiar la marea negra del aborto en el mundo, como ya la está cambiando en los Estados Unidos. Los veteranos luchadores por el derecho a la vida de ese país han comprobado cómo es el miedo al síndrome lo que está haciendo bajar cada año la cifra de aborto en Estados Unidos. Por desgracia, lo que no consigue el amor lo consigue el temor. Pero al fin se trata de conseguirlo, acabar con el monstruo del aborto. Además creemos que es un derecho de toda persona saber los riesgos a los que se expone de realizar una acción, especialmente cuando estos riesgos son ya conocidos y comprobados. Así es un derecho de la mujer saber a lo que se expone cuando aborta, como lo están legislando varios estados norteamericanos en leyes de consentimiento informado que obligan a las clínicas abortistas y hospitales a dar a la mujer un formulario informativo para firmar antes de su aborto. Si el tabaco ha levantado tamaña polémica y sus riesgos se anuncian a bombo y platillo, ¿cómo no exigir lo mismo para algo infinitamente peor como es el aborto? Si el Estado permite el crimen del aborto, tiene al menos la obligación de informar a sus ciudadanos sobre los graves riesgos que entraña, tanto para la mujer como para toda la sociedad. Procuremos todos que así sea. ¿Les queda claro?
Pilar Gutiérrez Vallejo. Fíjese a dónde quieren llevar esta sociedad. Canadá legaliza el sexo entre personas y perros y con otros animales. Los actos sexuales con animales son a partir de ahora legales en Canadá, siempre y cuando no haya penetración, según una reciente y sorprendente decisión emitida por el Tribunal Supremo del país, informa el periódico The Independiente. Fíjese hasta dónde están llevando el mundo. Después no digan que nadie les avisó. Yo quiero leer un artículo sobre lo que es la agenda del nuevo orden mundial. Un informe declasificado de Henry Kissinger, el NSSM 200, originario de 1974, ¿no? Al igual que el informe de la Comisión Rockefeller de 1972, sugieren impulsar la despenalización del aborto para un mejor aprovechamiento de los recursos estratégicos del mundo por parte de los poderes centrales y las élites económicas. Estos informes, a su vez, continúan las disposiciones del Consejo de la Población fundada en 1952 por John Rockefeller III, las ideas de la bomba demográfica de 1968 de Paul Ehrlich y los límites del crecimiento del poderoso y estilista Club de Roma de 1972. El informe de 2007 del Banco Mundial titulado La Revolución Mundial de la Planificación Familiar, 3 décadas de políticas y programas de población, finalmente da cuenta de cómo se impulsó con éxito de manera sistemática esta agenda en todo el mundo. Claro que el aborto es solo una medida más, entre varias, para limitar el crecimiento poblacional, dentro de un modelo de vida individualista que se ha impuesto en Occidente. Este encadenamiento de intereses en lo más alto de las élites políticas y económicas mundiales explica el porqué de un entramado enorme de fundaciones transnacionales, como la Open Society de George Soros, la Fundación Ford, pantalla de la CIA, la Fundación Rockefeller, de la emblemática familia dueña del JP Morgan Chase y del ExxonMobil, la International Planned Parenthood Foundation, la Fundación Hewlett Packard, la Fundación Gates y hasta los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda impulsan esta agenda a través de su financiación. La efectividad de la medida para limitar el crecimiento es indiscutible, ya que se ha demostrado que tras su legalización y siempre el número de abortos totales como la tasa de abortos aumenta entre un 40 y un 300%, como puede verse ocurrió en Cuba, España, Uruguay, Inglaterra y otros países. Está sobradamente documentado los lazos de la secta Donmeh con Turquía. Lo que no lo está son los lazos de la Donmeh con los Al Saud de Arabia Saudita. Un informe secreto de los servicios de inteligencia militar iraquí, bajo título La aparición del wahabismo y sus raíces históricas, fechado en septiembre del 2002 y publicado el 13 de marzo de 2008 por la agencia americana US Defense Intelligence Agency, indica las raíces de la secta Donmeh, con el fundador de la secta wahabita de Arabia Saudita, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Una gran parte de dicha información está extraída de las memorias de un espía británico que utilizaba el nombre de Mohammed y que se pasaba por azerí, que hablaba ruso, el persa y el árabe, y que tomó contacto con Abdul Wahhab a mediados del siglo XVIII, con la idea de crear una división en el Islam que provocaría finalmente una revuelta árabe contra los otomanos con el fin de preparar la vía para la creación de un Estado judío en Palestina. Las memorias del espía británico fueron redactadas por el turco Ayub Sabri Pacha en 1888, el comienzo y la propagación del wahabismo. En su libro, el doctor Mustafa Turan escribió que el abuelo de Abdul Wahhab, Tex Luxman, era Tex Schulman,
un miembro de la comunidad judía de Basora. En el libro Los judíos Dome y el origen de los wahabitas sauditas, Rifat Salim Kabor revela que Shulman terminó de instalarse en lo que hoy se denomina Arabia Saudita, que de su nieto Muhammad Wahab fundó la secta wahabita. En el libro Abdel Wahab Ibrahim al-Shamari, el movimiento wahabita, la verdad y raíces, señala que el rey Abdelaziz ibn Saud, el primer monarca saudita, desciende de Marchedai ben Ibrahim ben Moishe, un mercader judío de Basora. Según el libro Moishe, cambió el nombre. El informe de la inteligencia militar iraquí revela que el investigador Mohamed Shaker fue asesinado por los sauditas a causa de sus investigaciones sobre las raíces judías de Al-Saud. El libro de Said Nasseri, La historia de Al-Saud, afirma que en 1943 el embajador saudita en Egipto, Abdullah ben Ibrahim al-Mufadal, pagó a Muhammad al-Tamani para forjar un árbol genealógico demostrando que los Al-Saud y los Wahab eran una sola familia que descendían directamente del profeta Muhammad. Esto fue escrito esto salió por confesiones de un espía británico y la hostilidad británica contra el Islam, de la memoria de Hemper. Es el título del documento escrito por un espía británico que fue publicado en series por el periódico alemán Spiegel y más tarde en un prominente periódico francés. Este tema que estoy diciendo ahora es fundamental por la guerra que se está armando en Medio Oriente ahí con los Kurdistán, con todo ese tipo de cosas, porque Arabia Saudita está atrás de todo esto. Sigo. Un doctor libanés había traducido el documento en lengua árabe y de este se tradujo al inglés y a otras lenguas. El documento es un informe de primera mano de la misión de Hemper para su gobierno, que lo había enviado al Medio Oriente para descubrir un medio de debilitar el Imperio Otomano. Entre los vicios que los británicos debían promover figuraban el racismo y el nacionalismo, el alcohol, el juego, la lujuria y el hecho de tentar a las mujeres musulmanas para que se descubran. Pero la estrategia más importante se apoyaba en la propagación de herejías entre los creyentes para después criticar al Islam como una religión de terroristas. A este efecto, Hemper encontró un individuo particularmente corrompido con el nombre de Mohamed ibn Abdul Wahab. No hay nada de extraño que Arabia Saudita promueva y financie los grupos terroristas, junto con el otro país wahabita, Qatar. El periodista estadounidense de investigación Barry Landa ha revelado que Arabia Saudí financia las operaciones del Mossad contra Irán y especialmente el asesinato de científicos nucleares iraníes. Tengamos en cuenta que hablamos de quienes financiaron la primavera árabe y la invasión a Siria y hoy bombardea a Yemen. Y fíjense, todo esto lo hizo la inteligencia inglesa. Yo siempre tengo en claro una cosa que dijo el general San Martín. El general San Martín dijo algo así, ¿no? Diciendo de memoria, Yo estoy como quien vive ante todo lo que sea inglés. Si no tenemos eso en la cabeza, estos tipos nos van a vacunar 100, 200.000 y 500.000 veces. Y para Macri y para el general norteamericano que viene acá, cuando determino los enemigos de Argentina, Inglaterra no es nuestro enemigo. Vamos a bajar un poquito al mundo terrenal de nuestra ciudad y que todo tiene que ver con todo. En una de las páginas de Facebook de Rodríguez Larreta, por supuesto, que no atiende él, ¿no?, sino un militante del PRO que pagamos todos los contribuyentes, publicó la siguiente convocatoria: te invito a que nos juntemos con Ale Abreu, rabino de la comunidad Amihai, para compartir un encuentro sobre libertad cultural y religión. Te espero a las 18 y 18 de junio, súmate. Un par de notas sobre esto, ¿no? El señor es especialista sobre cultura,
¿Publicaron el currículum? Y no entiendo la convocatoria a hablar de religión con alguien que no es católico, ni siquiera cristiano. La misma es una congregación religiosa del judaísmo conservador de Buenos Aires. En su diario proponen un profundo compromiso con la sociedad argentina en general, con el Estado de Israel y con el pueblo judío. Si esto es una apertura a charlas del mismo tema, con todos los credos reconocidos, no hemos recibido información al respecto. Al margen de todo esto, sería coherente que la gente de Cambiemos no siga criticando al Papa por relacionarlo con el kirchnerismo, ya que este rabino Abruj tiene una relación con Jorge Bergoglio desde hace años, porque ha realizado trabajo social bajo su mirada y fue invitado a participar de la delegación que acompañó al Papa en todo su recorrido por Tierra Santa. Y continuando con la ya vergonzante campaña global contra nuestras costumbres, vean este saludo por el Día del Padre del gremio de docentes. ¿Toman conciencia cuando estamos parados? Si alguna vez un elenco gobernante se apiada y quiere sacar el país adelante, tenemos que educar a nuestros niños con estos docentes. Acá hay un artículo que publicó Mario Martinetti, ¿no? No quiero leer porque es interesante lo que dice este hombre, por que vean, porque hay mucha confusión en la gente joven sobre todo. Es una entrevista a Martín Venegas, que dice: el de Macri es el gobierno más liberticida desde la dictadura. Porque es una corrida a Macri por derecha. Entonces escuchen con detenimiento cómo piensan los que lo corren por derecha, porque no se olvidemos que Esper lo corre por derecha, hay varios que lo corren por derecha, Macri, y engautan a mucha gente joven. Entonces veamos cuál es el razonamiento de los que lo corren por derecha. Si hay algo que no abunda en esta posmodernidad líquida, llena de tabúes políticamente correctos, son los libres pensadores que parecen ser una categoría de antaño. Esto lo dice el autor de la nota. Por esta razón, Splitis del Poder les brinda una especie más allá de compartir o no su punto de vista. En esta ocasión publicamos una entrevista realizada a Martín Venegas Ortega, analista político y activista por las libertades civiles, quien dice que hay muchos liberticidas disfrazados de liberal, entre ellos el presidente Mauricio Macri. Empiecen a escuchar la entrevista. Preguntas. ¿Cómo definirías el gobierno de Macri en su relación con las libertades civiles? ¿Hemos perdido libertad en estos 4 años? Me atrevo a decir que el de Macri es el gobierno más liberticida desde el regreso de la democracia. Atravesamos un contexto mundial signado por una férrea vigilancia contra la ciudadanía, un fenómeno cuyo inicio podríamos ubicar luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los gobiernos del llamado Occidente liberal y democrático, encabezados por Estados Unidos, hicieron una campaña sin precedente contra la libertad y los derechos individuales al que Argentina no fue ajena. En este contexto, el gobierno de Macri ha resultado un cómplice oportuno para el poder global y especialmente nefasto, en tanto que intensificó los avances autoritarios iniciados por gobiernos anteriores. Intensificó los avances autoritarios iniciados por gobiernos anteriores, utilizando para ello a la inefable Patricia Bullrich en su último rol de ministra de Seguridad. Recordemos que esta señora de la familia acomodada pululó por todo el espectro político de su militancia montonera, pasando por el menemismo, luego por la Alianza, para luego formar un partido testimonial absorbido por Cambiemos. Bullrich profundizó las políticas de inteligencia interior iniciadas por Sergio Berni, intentó poner en marcha el proyecto de vigilancia masivo por medio del software israelí Pegasus, intensificó el control urbano a través de la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento biométrico en todo el país,
Reinventó la controvertida ley antiterrorismo para perseguir tuiteros, indígenas, movimientos sociales y habitualmente cualquier opositor con la excusa de preservar la seguridad del presidente Macri. Recrudeció la persecución de delitos sin víctima disfrazado de grandes golpes contra el narcotráfico, a la detención de punteros barriales y personas dedicadas al autocultivo. Y bajo la excusa de la lucha contra el contrabando, perpetró persecución de humildes bagalleros que se ganaban la vida cruzando mercancía en las fronteras. Y finalmente, bajo su impronta de permisividad hacia los excesos policiales, se recrudecieron los casos de gatillo fácil y la muerte dudosa, como los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Por no decir que se implementaron todo tipo de controles internos, como la obligación de registrar con un código de barras el equipaje de los micros de larga distancia, la obligatoriedad de instalar cámaras en el transporte público de pasajeros y la prohibición de levantar pasajeros en la ruta. Mala implementación del caballito de batalla de la progresiva liberticida a nivel global, regional y local, la lucha contra la violencia de género en base a la sistematización de falsas denuncias y el fin de la persecución de inocencia y debido proceso para todos los argentinos. De allí nace su proyecto orwelliano para el Registro Nacional de ADN, bajo el pretexto de combatir a los violadores. Lo peor de todo es que lo hace definiéndose a sí misma como liberal, un insulto a la inteligencia de cualquiera que tenga una mínima idea de lo que se trata el liberalismo. No exagero al decir que se trata de la ministra más siniestra desde López Rega. Para resumir, en un mundo que lleva cuando menos 20 años de espiral liberticida de la Argentina de Macri, acelera su incursión a la era del totalitarismo de avanzada. Curioso, ¿no? Le preguntan. Precisamente se considera a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al precandidato José Luis Espert, los dos referentes de reunión liberal de la política argentina. ¿Cómo entiende usted su posicionamiento ideológico? Bullrich es el paradigma del pseudo-liberalismo. Es una versión caricaturesca del estereotipo de los argentinos tienen de un liberal. Alguien de clase alta o clase media aspiracional, estirada, que habla con una papa en la boca, que asiste a reuniones de canapés en clubes exclusivos, donde se codean con sus pares mientras discute cómo combatir la pobreza con el capitalismo, pero sin los pobres. En los hechos, Bullrich es sostenida por la paraestatal Fundación Friedrich Naumann de Alemania, una entidad que se propone como promotora de políticas liberales, pero en realidad se dedica al lobby de holding germanos como Siemens. Con el auspicio de esta ONG, la ex Montonera fue nombrada vicepresidente de la Internacional Liberal, una burocracia internacional que aglutina una fauna variopinta que incluye a todo el arco político del aceptable, desde neoconservadores y socialdemócratas, todos unidos en la defensa de la plutocracia y los privilegios estatales, a las grandes empresas, en resumen, una forma de mercantilismo exacerbado y prédica atlantista. Con respecto a Espert, si bien ha hecho buenos diagnósticos económicos y critica con razón el endeudamiento del país, es un personaje que solía afirmar no creer en la política partidaria y ahora lo tenemos metido de lleno como candidato a presidente. Alguien que afirmaba estar en favor de la legalización de las drogas para terminar con el negocio de los narcos y ahora propone crear una DEA argentina. Critica a Bullrich por ineficiente, pero alaba su protocolo policial, que es una invitación a fusilar civiles. Buena definición hace de Espert, ¿no? Tampoco se ha pronunciado por ninguno de los atropellos mencionados anteriormente. Es más, critica a Diego Santilli por no saber nada de seguridad, pero no hizo mención a la propuesta orwelliana del registro de ADN, mientras pasea por la organización sionista argentina, dando clara muestra de su alineamiento con una teocracia militarista y genocida. Otro charlatán que profana el nombre del liberalismo para su rédito personal y político. ¿Van tomando nota, jovencitos? ¿Por qué cree que este gobierno no es económicamente liberal? El gobierno se endeudó compulsivamente para mantener el dólar y una bicicleta de especulación financiera. No bajo un ápice el gasto público, que recién ahora se ve apenas licuado por la devaluación.
sigue robando con la obra pública y se jacta del escarnio, por ejemplo, a través de la inauguración del famoso Paseo del Bajo. Reinventaron la emisión monetaria y esquilman aún más al pueblo productivo con una presión impositiva confiscatoria y criminal. No han llevado adelante ninguna medida afín con las ideas de libertad económica, todo lo contrario. ¿Y cómo evalúa la política exterior de Macri? La política exterior de Macri se resume en una absoluta genuflexión del país hacia Estados Unidos e Israel, en sintonía con una tendencia latinoamericana de regreso a la doctrina Monroe. Condenan los abusos del régimen venezolano mientras se hace la vista gorda con respecto a los crímenes atroces que comete Israel contra la población civil palestina. Miércoles, ¿eh? O se avala la crisis humanitaria de los inmigrantes tratados como delincuentes por el gobierno norteamericano. Dejado de lado todo esfuerzo serio diplomático para resolver el tema Malvinas y se ha cedido a todas las demandas de silencio sobre temas dispuestas por Gran Bretaña en la relación bilateral. ¿Y por qué un gobierno que ganó las elecciones en 2015 con el voto de centro-derecha introduce la ideología de género? En base a sus anteriores comentarios, ¿cree que hay una finalidad represiva en las políticas de género? Y escuchen lo que contesta este hombre. Las llamadas políticas de género suponen la eliminación de la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, y la virtual transformación de la mitad de la población en sospechosos de convertirse en violadores en potencia. El festival político de las falsas denuncias es transversal y domina todo el espectro político, que puede sacarle fácilmente partido a la hora de perseguir disidentes o disciplinar a los ciudadanos. Nadie se atreve a cuestionar las nuevas verdades reveladas so pena de ser tachadas de machistas, retrógradas, fascistas, etc., lo cual supondría una suerte de muerte civil en la realidad distópica que vivimos, de un claro espíritu represivo y totalitario que se configura desde los centros de poder transnacionales. La última pregunta: ¿hay lugar para la libertad humana en este sistema socioeconómico globalizado o solo queda en la retórica? En un sistema como el actual es cada vez más difícil escapar de las garras reguladoras que se ven potenciadas por los avances tecnológicos. Sin embargo, mientras exista pensamiento libre y personas dispuestas a difundir las ideas de la libertad, hay esperanza. Es imperioso crear la masa crítica que nos permita cambiar esta realidad sombría. Es para la reflexión. Yo comprendo que dice un montón de cosas que son completamente ciertas, pero yo con el liberalismo tengo mis reservas. Vamos a terminar, ¿no? Uno de los legados de este gobierno sin duda es la mentira. La misma pone a prueba a los argentinos todos los días. Y la mentira es cada vez más burda. Observen lo que aconteció con los allanamientos donde encontraron las armas. Primero es el general Roca, el Alto Valle de Río Negro. Un señor que ensablaba armas para los narcos en Brasil. ¿Se imaginan el traslado de las armas por 6 provincias hasta Brasil, cerca de 4.000 kilómetros? O despacharlas por el puerto San Antonio Este o Bahía Blanca y llevarlas ahí por camión, hasta ahí por camión. Brasil es 3 veces la Argentina, tiene fronteras con Paraguay y Bolivia, que son tierra de nadie. Y le encargan armas a un señor de General Roca. Por otro lado, cuando se las observa, si los narcos usan esto son de cabotaje. Uno sabe, se ven, tiene información de cómo están armados los 300 sicarios que están en la villa 1114. Están todas las cocinas de droga. Y no tienen estas armas. Es un verdadero alto insulto a la inteligencia. Y el otro son las bombas de avión secuestradas en Córdoba, camino a Villa Carlos Paz. Esto ya es una semejante tomadura de pelo. Lo que se allanó el día de ayer es una empresa que se llama El Tala, que está entre Córdoba y Carlos Paz, está a 100 metros de la autopista que va a la ciudad de Villa Carlos Paz. Y a esa empresa, a los dueños de esa empresa que tienen su oficina en Buenos Aires, se los acusa
de apropiarse de terrenos de la Fuerza Aérea, de apropiarse de munición de la Fuerza Aérea Argentina y de supuestamente venta ilegal de municiones de guerra. Son todos cargos bastante serios, los directivos están obviamente presos, pero vale la pena aclarar que nadie de la Fuerza Aérea, ningún militar de ninguna rama de las Fuerzas Armadas en activo, está acusado de nada. Esa empresa era independiente de la Fuerza Aérea, independiente de fabricaciones militares, y desde el año 2010, año que había dejado de producir armamento para la Fuerza Aérea, estaba en juicio. La Fuerza Aérea Argentina le había hecho juicio a esta empresa, el Tala, por incumplimiento de contrato y porque supuestamente se había apropiado de terrenos que eran de la Fuerza Aérea. Esta empresa, el Tala, tiene unas instalaciones bastante interesantes porque funciona donde estaba la empresa Citea. La empresa Citea había sido creada en 1986 para fabricar todos elementos armamento para aviación. Bombas de aviación convencionales, frenadas, bombas antipistas, bombas frenadas por paracaídas, la serie FAS, FAS. La empresa Citea era un consorcio hispano-argentino, el Estado tenía la mitad de participación, pero dejó de funcionar en 1996. En 1997, ese predio, digamos, y las instalaciones se concesiona a esta empresa Tala. Y entre 1997 y 2010, esta empresa se dedicó a la fabricación de bombas de aviación de 50, 100 y 125 kilos y también cohetes de 70 milímetros. Ahora, en el 2010, digamos que se pudre todo con la Fuerza Aérea Argentina y como la Fuerza Aérea Argentina le había cedido terrenos para que funcione y le había confiado munición en guarda, esa munición que están viendo ahí, esos cajones, son de 20 milímetros por 110, que es la munición que utiliza el FMAIA 58 Pucará. Le había confiado munición porque ellos tienen unas instalaciones muy seguras, esas casamatas, esos búnkers de hormigón armado en el cual se puede guardar con toda seguridad elementos explosivos. Y esta empresa no devolvió la munición y no devolvió los terrenos. Ahora, esto de que civiles pasen por encima de los derechos de las Fuerzas Armadas solamente puede darse en un ambiente de socialdemocracia pestilente como la que vivimos en la Argentina, porque en otras épocas, imagínense, si una empresa civil retenía armamento que era de las Fuerzas Armadas o retenía terrenos, imagínense, aparecían unos Ford de color claro con unos señores de bigote espeso y anteojos oscuros y solucionaban el problema en menos de un día. Pero bueno, lo que tuvo que hacer la Fuerza Aérea Argentina es, en el año 2010, recurrir a la justicia, y los tiempos de la justicia argentina son bastante lentos. Ahora bien, hay un grave error, en mi opinión, por parte del gobierno de hacer estos dos allanamientos al mismo tiempo y de unir estas dos noticias, la de Buenos Aires con la de Córdoba, porque ya hay gente que entendió que desde acá le estábamos mandando bombas de 125 kilos a los narcos brasileños. Bueno, muy mal manejada la información por parte del Ministerio de Seguridad, muy mal manejada por parte del Ministerio de Defensa. ¿Y por qué se mezcla esto? ¿Por qué se busca mezclar las dos cosas? Creo que lo podemos explicar en pocas palabras, en 5 palabras apenas. Impacto mediático, año de elecciones. Los elementos que fueron confiscados el día de ayer a la empresa El Tala es probable que sean enviados a fabricaciones militares, pero eso no nos garantiza que se retome la fabricación de bombas de aviación en nuestro país, fabricación que, les repito, está parada desde el año 2010. Y eso explicaría por qué en la mayor parte de los ejercicios de la Fuerza Aérea, las bombas que se ven son hechas en España y no fabricadas localmente.
sigan consumiendo mentiras y creyendo a la montonera. Patricia, ¿me respondes una pregunta? ¿Por qué no pusiste el mismo empeño en la muerte de los 43 gendarmes? Y aquí no hay reacción alguna. Dejaron sin luz todo el país y no pasó nada. En La Plata 50.000 personas llevan 5 días sin luz, 6 días sin luz y nadie fue a reclamar a la Casa de Gobierno o a la Intendencia. ¿Ustedes creen que el enemigo no toma cuenta de ello? La consecuencia es que si los vecinos no reclaman donde tienen que hacerlo, ¿por qué la gobernadora y el intendente se van a hacer presentes en el lugar? Mientras seamos pasivos en los reclamos, la respuesta es esa, la indiferencia. Y el Consejo Deliberante de La Plata le hace un homenaje a Batman, un personaje entrañable de la ciudad que anda por los hospitales visitando a los niños. El hombre se lo merece, pero la imagen se presta a confusión en medio de la tragedia de la gente sin luz. ¿A nadie se le ocurrió postergarlo o pedirle que vaya sin disfraz? Nadie piensa en el otro. El pueblo está completamente solo y abandonado. Vean lo que propone este señor de Paraguay. Paraguayo Cubas. La gente pregunta si hay izquierda o derecha. ¿Dónde está? Seguimos viviendo en un Paraguay supuestamente en el siglo XXI, pero atávicamente todavía en el siglo XVIII. La izquierda significa colectivismo económico y donde el Estado es el papá. No se acepta el individualismo. Hay unas cuantas fuentes híbridas, como la Segunda Internacional. Está la Tercera Internacional, que es la del marxismo-leninismo, en lo que hace a la izquierda. Ojo, está la Cuarta Internacional, que es el trotskismo. O cañembao lo mitad. Ay, pues yo soy de izquierda. ¿Cómo pico ser de izquierda en un estado feudal? Después están los otros, los que son aipo de derecha, liberales, que viven en casas de alquiler, no tienen propiedad privada. ¡Ay, cochuinda, ya liberales! Con todo cariño, disculpen que a veces me pillan en infragante inmodestia. Ñande tapu. Va, ese poco ñanderetame oicota la de izquierda o la de derecha. Si el 1% de la población tiene el 90% de las tierras explotables. Seguimos viviendo en un estado feudal. Somos una isla, geopolíticamente hablando e históricamente hablando. Dejemos de engañarle a la gente que somos de izquierda. Dejemos de engañarle a la gente que somos de derecha. No puede haber ninguna de esas dos o ninguno de esos dos polos si no se hizo comparativamente la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Fue echar a los señores feudales, a la nomenclatura en ese momento denominada aristocracia, lo que hoy en Paraguay se denomina ganaderos, lo que hoy en Paraguay se denomina sojeros, UIP, Asociación Rural del Paraguay. No ven pico los perros lo que nos pasa en este país. Estamos sujetos a esa nomenclatura que son los señores feudales, los que crecen en la soja a razón de 300.000 hectáreas año, los que tienen 50.000 hectáreas con un hato ganadero y le dan trabajo a un capataz y a una machú. ¿Dónde están los paraguayos hoy?
Los paraguayos hoy están marginados en las zonas del Bañado de Tacumbú, en La Chacarita, o en Ciudad del Este, en San Agustín o en San Miguel. ¿Por qué? Porque el 80% de los paraguayos viven en las ciudades. Porque el 20% de esos hijos de su madre, que se autodenominan productores, ocupan el 90% de las tierras paraguayas. Los que pelearon en el Chaco, si hoy se levantaran y vieran menonitas, brasileros, manguruyús, ganaderos y sojeros, nos van a seguir con la guacha en la mano. Si el mariscal López hoy se levantara y en la diagonal de sangre que él cursara, desde Itapirú, desde Paso de Pacha, Estero Bellaco, Piribebuy, pasando por distintos departamentos de hoy, hasta Cerro Corá, y nos vieras sumido en esta marginalización urbana, nos va a seguir con el sable en la mano. Señores, en este país no se puede hablar de derecha o de liberalismo ni de capitalismo. Desde mi modesto punto de vista, no se puede hablar de izquierda o desde el punto de vista económico, ojo, colectivismo, o desde el punto de vista individual, donde el Estado tiene mayor acepción que el individuo, porque no hemos hecho la Revolución Francesa. Necesitamos en Paraguay una isla histórica y geopolítica. Esa revolución republicana que ni el partido mío, Asociación Nacional Republicana, cumple, hace todo lo contrario, ni el Partido Liberal y sus capistotes tampoco cumplen. Hace falta que nosotros hagamos esa revolución. Me preguntaba una persona, con la guillotina en mano, ¿cuántos son ellos? ¿Cuántos son los González Dar? ¿Cuántos son los Cartes? ¿Cuántos son los Llanos? No pasan de 300. Una noche basta. Así se evitó la metástasis del cáncer en Singapur, en los países del este europeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdonarles la vida a cambio de los insumos que faltan hoy en salud, en educación. Ellos, esta nomenclatura de partidos políticos, matan más que el EPP, matan más que terroristas. Compatriotas, disculpen la efusividad, pero me da por las pelotas cuando alguna gente, como una legión, responde en el Facebook cualquier idiotez. Maduremos esta idea, compatriotas. Hagamos de este país una revolución republicana, no al liberalismo, no a la aiponda y izquierda. Hagamos una república, res pública. Res es cosa pública. Y interpretemos nuestra historia, lo que hace a la geopolítica paraguaya. Interpretemos el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en este momento en el siglo XVII, señores. Saltemos cualitativamente esta etapa, pero les ruego que dejen de lado el trapo, la polca, el fanatismo, porque los liberales y los colorados se cagan de risa de nosotros. Se abrazan detrás del telón y son daltónicos. El único color que ellos ven es el verde del dinero. Notan que en todos los países el problema es el mismo y el clamor de los pocos que levantamos la voz de advertencia es más o menos igual.
el enemigo está unido. ¿Qué hacemos nosotros? Como dice este hombre, ¿cuántos son ellos?